Muy buenas noches, mi nombre es Sonia Díaz Granados y saludo a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con la 90.4 FM Estéreo, al espacio ¿Qué está pasando? Producido y presentado por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Recordando nuestras redes sociales en donde pueden encontrar toda la información producida por el instituto y además las transmisiones de estos programas. En Facebook estamos como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital, en Twitter como @IPASUD, en YouTube IPASUD U Distrital y en la página web que estamos en una transformación total. Más adelante pues ya van a poder ingresar a nuestra página donde van a encontrar toda esa información que producimos, ipasud.udistrital.edu.co. Y hoy miércoles, esta noche, tenemos un tema muy, pero muy interesante a propósito del mes de los niños y niñas que celebramos en Colombia en el mes de abril. Un duro tema que nos lo presenta Sandra Marín, investigadora de El IPASUD. Sandra, muy buenas noches y por favor cuéntenos el tema que vamos a abordar el día de hoy y además presente a las invitadas, por favor. Hola, muy buenas noches, Sonia. Buenas noches a nuestras invitadas, que de paso sea decirlo, nos genera mucho placer, nos enorgullece tenerlas hoy en nuestro programa porque son dos conocedoras del tema en la región y a nivel mundial. Entonces, pues son dos referentes que hoy vamos a tener en conversación en nuestro programa y que nos van a enriquecer mucho la visión que tenemos acerca de lo que es la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes y la explotación en el deporte. Una de nuestras invitadas es Ángela Valero, es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en psicología clínica y magíster en psicología del deporte. Adicionalmente, es certificada por el Comité Olímpico Internacional en Salud Mental, en Deporte de Élite y Salvaguarda en Deporte. La trayectoria de Ángela, pues tiene una amplísima experiencia en el campo de la psicología del deporte en Colombia, trabajando con entes de tipo nacional y con el Ministerio del Deporte desde hace más de 10 años. Nuestra otra invitada es Daniela Hernández. Daniela es profesional en deporte y actividad física, es especialista en dirección y gestión deportiva y magíster en administración de empresas de la Universidad Externado. Actualmente, Daniela es líder del proyecto de inversión Construcción de Comunidades Activas y Saludables del Instituto de Recreación y Deporte IDRD. Fue asesora de Coldeportes entre los años 2016 y 2018 y para el mismo periodo fungió como directora técnica y administrativa del programa Superate Intercolegiados. También fue subgerente de fomento y masificación deportiva en el Instituto Departamental del Valle del Cauca, que todos conocemos como Indervalle. Fue directora de Educación Física del Ministerio del Deporte de Ecuador y fue deportista de alto rendimiento de hockey sobre patines de la selección Colombia. Entonces, pues como verán, tenemos dos autoridades en el tema y pues estamos súper contentos de poder contar hoy con ellos. Así es, bienvenidas entonces a Ángela, a Daniela y nuevamente pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues Sandra, iniciemos con esta conversación como yo lo decía en un inicio, eh, una problemática importante que de pronto yo creo que en los últimos años ha salido como a la luz pública todo esto, el tema de la explotación de los menores de edad, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, que pues es una etapa donde los niños recurren al deporte y los papás les gustaría que fueran grandes deportistas, pero qué mejor que el deporte, que es un derecho y la lúdica para todo niño, pues que lo practiquen, ¿no? Para evitar, digamos que, como dicen las mamás, se vayan por malos pasos, ¿no? Entonces, iniciemos preguntando, pues, acerca de esta problemática, Sandra, a nuestras invitadas. Bueno, pues quisiéramos para dar contexto a todas las personas que nos escuchan y como que lo comprendamos desde una manera más global, quisiéramos preguntarle a Ángela, cuando hablamos de garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿a qué nos referimos específicamente? O sea, ¿qué son esas garantías de derechos? ¿Cuáles son esos derechos como que debemos de garantizar? ¿Y qué tiene esto que ver con el deporte? Ángela. Ok, bueno, muchas gracias a Sonia y a Sandra por la invitación. Bueno, hablar de garantía de esos derechos de niños, niñas y adolescentes, que nos sobra decir que son todas esas personas que son menores de 18 años de edad, implica la responsabilidad y la ocupación
de la familia, la sociedad y el Estado de propender por la protección de los diferentes derechos que tienen los niños. En el marco nacional, los derechos de los niños están inmersos en el Código de Infancia y Adolescencia, pero a nivel internacional están sujetos a los derechos que hay a nivel global sobre los niños. Y este tipo de garantía de derechos abriga dos acciones. Una, como ya les decía, el tema de prevención, de protección y de garantía y respeto a los diferentes derechos que tienen inicialmente los niños, niñas y adolescentes como seres humanos, pero también por esa característica especial de ser personas de menores de 18 años. Y que se reúne, que incluye esta serie de derechos, derecho a la salud, derecho a la protección integral, a la educación, como lo nombraba Sonia hace un momento, hacia la recreación y la participación, el deporte, la práctica del deporte es un derecho a la intimidad, a la información, que son sobre todo estos dos últimos derechos de la intimidad y la información que podemos revisar muy bien más adelante con el tema del deporte. Y la otra acción, la otra vertiente, que es el tema de la protección, que conlleva a las diferentes autoridades a nivel nacional, a nivel sectorial e internacional, a que se garantice que si hay una presunta vulnerabilidad de sus derechos, se emprendan las acciones necesarias para poder dar respeto y salvaguardar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo está relacionado pues esto en el deporte? En el deporte y lo identificamos desde diferentes perspectivas. Inicialmente el deporte como una alternativa sana, tanto física como mentalmente, de ocupar el tiempo libre, pero también como una alternativa que se viene presentando a través de los años y cada vez con mayor auge, y es que los niños desde tempranas edades empiezan a practicar un deporte. Y esa práctica del deporte los puede llevar a practicar con un entrenador, en un club, con una proyección a diferentes logros deportivos. Y que esta proyección y que este compromiso y puesta a punto de un proyecto de vida de un niño, una niña, un adolescente hacia el deporte, pues debe garantizar precisamente los derechos, entre otros que les nombré hace un momento, pero sobre todo que en esa práctica del deporte sea algo que se viene conociendo, se viene manejando desde antes del 2016 por el Comité Olímpico Internacional, por UNICEF, que es el tema de deporte seguro, de salvaguarda en deporte, que hace referencia a que los deportistas, las personas, no solamente los niños, niñas, adolescentes, sino las personas que están inmersas en el mundo del deporte, sea cual sea su rol, pues estén inmersos en relaciones de respeto, basadas en respeto que propendan y que analicen los temas de bienestar, tanto físico como integral de las personas y por supuesto que al ser niños, niñas y adolescentes, la prioridad es número uno frente a las demás necesidades que puedan estar presentando los diferentes miembros del sector. Ok, Ángela, sí, lo comprendemos y era importante como dar ese contexto porque tenemos en esa línea que tú hablas desde también lo internacional, tenemos en esa misma línea como una pregunta para Daniela y es, ¿cuál es la importancia en el cumplimiento de esa política que menciona Ángela? De esa política pública de infancia y adolescencia y respecto a la Convención de los Derechos del Niño en el marco de la garantía al acceso de los niños, niñas y adolescentes al deporte y cómo esto se relaciona y cómo tiene impacto con los objetivos de desarrollo sostenible, Daniela. Bueno, buenas noches para todos y todas. Muchas gracias Sonia y Sandra y Alipasud por la invitación y buenas noches a todos los que nos escuchan o nos ven el día de hoy. Bueno, como lo mencionaba nuestra compañera Ángela, yo creo que todos esos derechos que ella acabó de referirnos, en el marco del deporte están inmersos todos, siendo el deporte y la recreación un derecho fundamental específicamente, pero si nos relacionamos con los objetivos de desarrollo sostenible, pues nos tenemos que ir a nuestra gran sombrilla en términos de deporte y es la UNESCO es quien tiene, digamos, la potestad para generar políticas públicas a nivel global. Entonces tiene su programa de deporte a nivel global que está justamente dirigido desde París, donde está la sede principal de UNESCO. Y allí
desde UNESCO pues se genera un documento también que hace alusión a estos derechos y que digamos que más allá de la alusión a los derechos está enfocado en los objetivos de desarrollo sostenible y es el plan de acción de Kazán. Entonces muchas personas desconocen que el plan de acción de Kazán existe y que ahí tenemos digamos las rutas y las políticas. El plan de acción consta de 3 políticas específicas y dentro de cada una de las políticas pues están digamos unas metas específicas que hacen alusión a las acciones que nosotros debemos llevar a cabo o que podríamos establecer en cada uno de los países para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible y obviamente a las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hablando de ello, para ponerlo en ejemplos y que pueda ser un poco más tangible la conversación frente a lo que realizan las instituciones y demás, nosotros podríamos decir que el ODS 3 de bienestar y salud en su meta 3.4 habla de la, digamos, de la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles y la muerte por enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, cuando hablamos de eso, pues obviamente el porcentaje en muertes con enfermedades crónicas no transmisibles es muchísimo mayor en los adultos. Pero entonces, cuando nos referimos a los niños, es poder garantizar que las personas o que los niños, niñas y adolescentes tengan el acceso al deporte, a la recreación, a la actividad física como ese derecho fundamental para que, digamos, que sean personas en el futuro que logren ese hábito y que cuando hagan la actividad física, pues efectivamente, digamos, no tengan esos problemas en términos de enfermedades crónicas no transmisibles y con eso estamos aportando. Entonces, muchas veces lo vemos desde el punto de vista de ya la problemática y no como mencionaba Ángela, que es verlo desde la prevención. Cuando lo vamos a trabajar desde la prevención, pues tenemos que ir a garantizar ese derecho en los niños, niñas y adolescentes para que cuando en el futuro sean adultos, pues no contemplemos esto. Eso es como por dar un ejemplo, pero así sucesivamente el plan de acción desarrolla diferentes objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo la disminución de la brecha entre mujeres y hombres y darle mayor participación a la mujer en los diferentes espacios del deporte. Hablando del deporte, desde el deporte comunitario, desde el deporte de alto rendimiento, desde la actividad física, desde la recreación también como acción deportiva. Entonces, digamos que ahí también damos una prioridad importante porque vemos estadísticas de deserción de niñas y de jóvenes mujeres en deporte también muy altas. Por ejemplo, España está ahorita trabajando muchísimo en edades entre los 12 a los 15 años para que las mujeres no deserten del deporte y no tengamos la problemática que tenemos hoy, que muchas de las niñas tienen un gran potencial, pero no están allí. Pero también eso se da por lo que mencionaba Ángela y es que de pronto el hecho de estar inmerso dentro del sector y toda la discriminación sistemática o la violencia sistemática que hemos tenido en muchos espacios, no solamente en el sector deporte, pues hace que de alguna manera las mujeres podamos tener otras cargas y nos dediquemos a otras acciones y eso hace que también estemos en una deserción alta en el sector deporte. Entonces, digamos que referencia a España porque tiene unas cifras muy importantes a nivel estadístico y tiene un programa específico para mujeres en el deporte muy fuerte, pero Bogotá lo está trabajando también, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes también viene trabajando con un enfoque de género bastante amplio y pues obviamente cuando hablamos de eso no podemos referirnos simplemente a la mujer adulta, sino que tenemos que empezar a darle esas prioridades y ese empoderamiento a las niñas desde los diferentes entornos donde nos encontremos y las acciones que trabajamos en deporte y en actividad física o en deporte social comunitario pues van encaminadas a esa disminución de la brecha en términos de objetivos de desarrollo sostenible, hablando del objetivo número 5 de equidad de género. Entonces, eso es por dar un ejemplo, pero sencillamente lo que quiero decir es que en el ámbito del deporte, la actividad física, la recreación, pues son diferentes acciones que se desarrollan, hay programas deportivos, hay programas de actividad física y todos ellos enmarcados en los objetivos de desarrollo sostenible que van directamente a la sombrilla que nosotros tenemos por parte de UNESCO desde el Plan de Acción de Kazán, pero todo eso, pues nosotros como gestores o como administradores o como líderes de procesos en el sector deportivo, pues tenemos la obligación de garantizar que todo eso se dé en el marco de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que efectivamente, como decía Ángela, pues se dé en el marco del respeto y que ninguno de los casos, voy a decirlo de alguna forma, y es la OMS nos dice hay un cumplimiento de recomendaciones
para los niños en términos de actividad física, de cuánto tiempo tienen que hacer actividad física los niños para que tengan una buena salud. Que eso no se nos convierta en, digamos, en doblegar al niño para obligarlo y para, digamos, y respetarlo para que pueda lograr ese tiempo, porque tampoco se trata de eso. Entonces es como poder llegar a un límite donde podamos saber que el niño va a hacer esa actividad, ese deporte o esa acción que le va a permitir el disfrute y el goce, pero que no lo llevemos al punto o al extremo de, digamos, de discriminación, de violencia, de irrespeto y de, pues, digamos, de violentar esos derechos fundamentales que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese marco internacional y de objetivos de desarrollo sostenible, creo que hay una relación bastante fuerte al respecto y que, pues, en algunas organizaciones lo vienen ya desarrollando, trabajando. Pues la idea es que nosotros aquí en Colombia lo sigamos también desarrollando. Y el hecho, Daniela y Ángela, de tomar el deporte ya no como deporte, sino como algo lucrativo, como trabajo, ¿no? Y eso es como una presión para aquellos niños que están iniciando en el deporte, ya sea solos, ya sea en equipos, ya sea como práctica nomás o como ya estar en equipos profesionales o amateurs, porque esto es más uh, inmiscuye o implica a todos, o sea, a la familia, a los organismos deportivos, a los que están ahí muy pendientes de ellos, como los entrenadores, los técnicos, los profesores y demás. Entonces, eso también, y la pregunta es para Ángela, cómo realmente poder cambiar esto, ¿sí? Ya el deporte no como deporte, como una práctica libre, tranquila, sino como trabajo, donde los niños están siendo explotados para eso, y no solo por parte, pues, de esas personas que integran la determinada práctica o el determinado deporte, sino también por sus familias. Uno de papá siempre quiere que sus hijos desde pequeñitos practiquen un deporte y ojalá que sean grandes deportistas. Miremos el caso de Messi, desde muy pequeñito sus padres lo pusieron a jugar 3 años y ya pues estaba fichado por equipos grandes, ya después ya en la adolescencia y demás, pero fue una persona que desde muy pequeña estuvo trabajando, recibía su dinero, su papá era, si no estoy mal, su manager, la persona que le administraba todo. Entonces, ese tema del deporte como trabajo para los niños, ¿qué tan nocivo es y cómo se está, digamos, dando solución para que pues esto no vaya a mayores cuando un niño pues se sienta presionado o explotado por esto? Ok, bueno, eh, para empezar, respecto a lo que decías, que cuando los niños, niñas y adolescentes, sobre todo desde tempranas edades, inician en la práctica deportiva, se inicia pues motivado por los padres, pues motivados por sus acudientes y se lleva a los hijos, a las hijas, porque quieren que aprendan alguna actividad y posteriormente, como tú lo decías, o que sean felices y que logren pues como consecuencia secundaria que puedan ser exitosos en esa práctica deportiva y figuren al nivel de su desempeño, de su rendimiento y sus logros deportivos. Ese es el sueño de muchos, muchos. Pero muchas veces también, y no voy a decir que es causa-efecto porque sería una gran irresponsabilidad, pero digamos que en el deporte, si bien hay muchos factores de protección hacia la práctica de la actividad física y también temas de salud mental, en el deporte también hay hechos y factores de riesgo que ponen en, en la cuerda floja la integridad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes que practican el deporte. Entonces, como les decía, en un inicio empieza como el sueño. Ya luego al identificar esa dinámica, al reconocer algunas dinámicas que se pueden presentar, vuelvo y digo, esto no es causa-efecto porque pues sería una gran irresponsabilidad decirlo, pero a esas dinámicas que pueden existir en el deporte, en el que se desea figurar, en el que se desea tener esa atención de diferentes personas que puedan llegar a tener un cierto poder, ya sea real o percibido, para empezar a ser más tenido en cuenta en los entrenamientos o poder ser tenido en cuenta en una competencia, ser convocado y así ir avanzando con base en esos resultados que se obtienen, se pueden encontrar diferentes tipos de riesgos y de violencias. Y esas violencias que pueden ser generadas no exclusivamente por los entrenadores, sino
por pares, mismos compañeros de los deportistas de la misma edad, de misma edad deportiva también, o personas deportistas con mayor edad y éxitos deportivos, eh, profesionales que están alrededor de ese deportista, ya los que más pueden estar figurando a nivel pues de medios o reconocimiento social, el público, los periodistas, los diferentes profesionales técnicos, comunicadores e incluso espectadores que puedan estar presentes allí, no necesariamente porque nos vean de la televisión, sino porque, un ejemplo, en una cancha de fútbol, el equipo rival están disputando unos penales y hay público, ya sea del equipo rival o que no simpatiza con esa persona, con ese equipo, que insulta y que busca agredir psicológicamente, verbalmente al arquero o al jugador que va a ejecutar el penal, por poner un ejemplo. Entonces, en este tema de violencias, eh, podemos identificar que no es solamente el entrenador una posibilidad de generar ese maltrato hacia el niño o niña adolescente que está teniendo un rol como deportista, sino que pueden ser las diferentes personas que están inmersas en ese espacio o en ese entorno. Y generar qué tipos de violencia psicológica originada por insultos, por chistes, por menospreciar las características físicas o características de personalidad de estos deportistas, de estas personas, violencia física. Daniela lo mencionaba hace un momento, y en deporte puede pasar. Hay un gran factor de riesgo en que esto se presente. Cada edad, de acuerdo pues a la condición física, también tiene unos requerimientos y tiene unas recomendaciones de práctica del deporte en tiempo, en intensidad. Pero cuando no hay ese conocimiento o cuando hay esa negligencia o cuando sí hay el conocimiento de que para una persona de 11 años con tal edad física, con tal edad deportiva, no se le pueden poner ciertas cargas de entrenamiento, allí hay negligencia. Allí también hay violencia física cuando se puede llegar a usar el entrenamiento, la práctica del deporte como un castigo. Bueno, tú llegaste tarde o no hiciste o no tuviste el desempeño que quería que tuvieras en la competencia, entonces ahora vas a nadar 1000 metros más, o ahora vas a correr a la cancha más tiempo, o ahora vas a usar esta cantidad de peso que no es acorde para tu edad ni para tu condición física. Ahí hay diferentes violencias y la explotación a la que tú te refieres, que yo identifico con este tipo de violencias, no solamente la psicológica, la física, la negligencia, la sexual, están que en el deporte y en el deporte orientado hacia los logros deportivos se corre el riesgo de no tener límites en cuanto a mi condición física o las capacidades que por edad cronológica tiene la persona por querer acelerar procesos o por querer figurar, ya sea por el desconocimiento que por supuesto va a tener el niño, porque el niño eh, pues es una persona que está en proceso de formación y que desconoce todo lo que hay alrededor, por lo que pueden infringir también los padres, que de hecho tienen una gran responsabilidad eh, en lo que se permite o no de las prácticas deportivas, los entrenadores, los clubes, sea del nivel que sea, ¿no? El, la escuela o la práctica deportiva que pueda haber en nuestro parque más cercano, que se pongan tareas, que se pongan prácticas que no apliquen. Eso de un lado, y del otro ya cuando hay esos logros, cuando hay ese reconocimiento de cómo sí la cantidad de tiempo dispuesta para entrenar, la cantidad de horas de desplazamiento y el tiempo que la persona, y hablo aquí como la persona que practica deporte, que a su vez, pues por tener la edad que tiene, pueden estar estudiando, pueden estar involucrados en toda la parte pues, escolar, cuánto tiempo de descanso tienen estas personas, no solamente para recuperarse de las cargas físicas de los entrenamientos y de su responsabilidad académica, sino como seres humanos, cómo pueden disminuirse esa cantidad de tiempo que tienen para ser niños, para la interacción social, para la interacción eh, con su familia, con los pares y de su tiempo de descanso por estar en las expectativas o por buscar cumplir las expectativas de entrenamiento, de competencias,
de hacer las tareas que implican el colegio y otras actividades que tienen. Hacia allá refiero mucho también a lo que hace referencia con esa palabra explotación, que para mí pues es cómo se puede expresar la violencia en el deporte con nuestros niños, niñas y adolescentes. Mm, estábamos como revisando ese tema que están planteando Ángela y Daniela y vemos ahí como una concordancia entre lo que dijo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 2018. Y pues literalmente menciono lo que él dijo y es que conforme al marco jurídico internacional, los estados y las organizaciones deportivas deben actuar contra estas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, con frecuencia esta obligación no se respeta, por lo que los abusos continúan y no se hace nada al respecto. Entonces, claro, las personas que no están muy familiarizadas con el tema del deporte o que no tienen hijos que hacen parte del ámbito del deporte, pues de pronto no se enteran de este tipo de cosas más que por las noticias y estas noticias son muy mediáticas, son cosas que salen de hoy para mañana, pero ya se olvidaron. Entonces, en ese sentido, nosotros quisiéramos saber, Daniela, cuáles son esas medidas que deben tomar las entidades y las organizaciones deportivas para prevenir y tratar la explotación en el deporte. Y además de eso, ¿cómo se garantiza que estas organizaciones y entidades actúen en concordancia con lo que dice la norma? Bueno, Sandra, ahí digamos que la relación va muy enfocada en lo que mencionaba Ángela y es eh, todas esas, digamos que toda la mención que hace Ángela respecto de la garantía de derechos y de cómo esa obtención de logros puede convertirse o puede revertirse en contra en algunas ocasiones en los niños, niñas y adolescentes en el proceso deportivo, pues está directamente relacionada con lo que deberían hacer las organizaciones deportivas para garantizar que eso no suceda y es enfocarse, por ejemplo, en talento humano. O sea, si yo tengo un entrenador que está pensando solo en el logro y que no le importa ese niño, niña o adolescente más allá de la medalla que obtiene, pues efectivamente el entrenador va a tener ese tipo de castigos que mencionaba Ángela, como ahorita llegas tarde, pues vas a dar una vuelta más a la pista o vas a correr 1000 metros más. Y al final va a ser, digamos, un daño y eso se va, digamos que lo que buscamos en beneficios del deporte, como es que el niño haga deporte, que al final sí puede que llegue de la gran pirámide que tenemos a generar unos logros y a ser medallista olímpico y demás, que además es una pirámide muy, digamos, muy, con unos filtros muy importantes. Pues de todas maneras, si ese entrenador no ve más allá que le puede hacer daño al niño con esa carga, que el niño se puede lesionar, que adicional a eso, si lo vas a gritar, si le vas a decir tienes que hacerlo a pesar del dolor, tienes que, porque estás enfocado solo en la medalla, pues efectivamente ahí va a haber una violencia, ahí va a haber digamos, una situación muy compleja, tanto psicológica como física para el niño, ¿sí? Entonces, para mí el talento humano y las organizaciones deberían concentrarse en que el talento humano que tienen en sus entidades, ya sean privadas o públicas, tengan el conocimiento suficiente para poder realizar la actuación que deben, ¿sí? Y adicional a eso, las entidades y organizaciones deberían capacitar constantemente a su personal. En el caso, por ejemplo, del personal que rodea a un deportista, pues está el entrenador, el asistente técnico, está también el equipo multidisciplinario, donde puedes encontrar también el fisioterapeuta o la fisioterapeuta, la nutricionista o el nutricionista, el médico, en fin, todo ese equipo multidisciplinar que lo rodea y que también influye en el deportista. Entonces, ¿cómo todos ellos se pueden capacitar y tener conocimientos acerca de cuáles son esas violencias? Porque también no podemos desconocer que en el caso propio de Colombia, pues nosotros tenemos una violencia sistemática de muchísimos años, ¿sí? En muchos ámbitos. Entonces, pues obviamente hay muchas conductas que se normalizan y que en el deporte, justamente por lo que mencionaba Ángela, llegando al alto rendimiento, pues se normalizan aún más, porque tienes que sufrir porque tienes que lograr la medalla, o sea, ahí no hay otra opción. Entonces, pues cómo también capacitar a todo este talento humano para que ellos conozcan cuáles son esos límites y cómo hago para que sí logre la medalla, pero cómo le doy también esa posibilidad al deportista de no sentir esa presión psicológica y esa violencia psicológica o esa violencia de género o esa violencia física que estamos ahí generando.
Y frente a la explotación, por ejemplo, en Colombia pues vemos mucho el tema del fútbol. Es un tema que todo el mundo menciona, que es un tema que se habla constantemente y pues obviamente digamos que ahí es la industria y el capitalismo que hace que se tomen ciertas decisiones. Entonces, cuando vemos el niño, yo siento que para un padre de familia muchas veces no es la presión del niño de tienes que hacer el gol, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y presionar al niño. No solamente es porque quiera celebrar el gol con el niño, sino porque muchas veces los padres ven en sus hijos la posibilidad de tener una salida a la vida realmente, o sea, una calidad de vida, un trabajo, a cosas que de pronto el padre no puede darle a su hijo en términos de educación y que además el sistema tampoco lo da, porque aunque tengamos una educación pública y además pues sabemos que hay ciertas dificultades en el ingreso y demás, entonces claro, ven ahí una oportunidad y eso genera toda esa presión para que al final terminamos explotando a ese niño porque tiene que sí o sí ser contratado en un equipo de fútbol porque ya sabemos que un equipo, en fútbol profesional ya sabemos, por ejemplo, que a los 18 años ya están en la A, ya están jugando profesional, ¿sí? Entonces estamos hablando que a los 15 años ya tiene que estar en un equipo de la B, porque si no, entonces ya no fue, ¿sí? Ya no jugó, ya no le pasó lo de Messi. Messi, listo, súper chévere Messi, pero y acá en nuestro contexto territorial y en nuestro contexto nacional, pues si el muchacho a los 15 años ya no estaba jugando en la B, por lo menos ya ahí no va a pasar, o si no están las inferiores del América o del Cali o del Junior, no va a pasar. Entonces, toda esa presión que se genera para poder que llegue allí, porque además están haciendo procesos muy tempranos, como lo mencionaba Ángela, para poder que se llegue ahí, pero todo tiene que ver con un sistema, digamos, económico, porque alrededor de eso, más allá del triunfo o de la medalla, digamos, sola, está, digamos, todo ese sistema económico que mueve el fútbol en el caso nuestro, porque nosotros, digamos que los demás deportes que tenemos en Colombia profesionales, pues está el baloncesto, pero que su liga profesional todavía le falta mucho en términos de desarrollo si comparamos con Estados Unidos, con España y demás. Entonces, lo que siento es que hay muchas formas de poder garantizar esos derechos de los niñas, niñas y adolescentes desde las organizaciones y de las instituciones, no solamente públicas, sino privadas, como lo mencionaba desde el talento humano, como lo mencionaba también desde la reglamentación o la normatividad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Federación de Fútbol, pues mientras no exista reglamentación que audite y que de alguna forma controle a la federación, que hoy existe, digamos, la inspección y vigilancia por parte del Ministerio del Deporte, pero pues obviamente para una oficina que tiene, digamos, una oficina que es relativamente pequeña para atender todas las organizaciones deportivas y además todo el organismo deportivo del país, pues obviamente cuesta mucho poder hacer esa inspección y vigilancia muy a detalle. Entonces ahí entran ciertas situaciones que se nos escapan y que son difíciles de evidenciar. Entonces, el talento humano capacitado, el talento humano que tenga las condiciones y el conocimiento y el profesionalismo para ejercer las labores, las normatividades de la legislación nacional, desde lo que genera el Ministerio del Deporte para poder hacer ese control de las entidades y las organizaciones, pues de esa forma es que podemos lograr que lo que mencionaba Sandra se cumpla y que no se quede simplemente en un discurso, ¿sí? En un discurso de garantía de derechos, pero ¿y cómo hacemos para ello? Pero adicional a eso, yo pienso que la interinstitucionalidad y la intersectorialidad es muy importante. Nosotros tuvimos una experiencia cuando yo era subgerente del Instituto Departamental de Deportes del Valle del Cauca, Indervalle, y por ejemplo, los índices de violencia sexual en el Valle del Cauca estaban bastante altos y adicional a eso, pues habían otros indicadores. ¿Cómo vemos esos índices? Porque ICBF tiene, digamos, la tabla donde aparecen esos índices y ICBF Nacional estaba llamado a poder generar acciones para poder mitigar esos riesgos que se generan. Y allí lo que hicimos fue un convenio entre Indervalle y el ICBF Nacional para poder generar unas acciones propias desde el deporte, y ahí hablamos de deporte para el desarrollo y deporte en el desarrollo. Entonces, claro, volvemos a los objetivos de desarrollo sostenible, y es que el deporte también es una herramienta para poder garantizar esos derechos y para poder evaluar cuáles son los que se están vulnerando y restablecer esos derechos. Entonces, ahí hicimos ese convenio y tuvimos dentro de muchas escuelas deportivas que teníamos en todo el Valle del Cauca, tuvimos un equipo de psicólogas
trabajando justamente en la evaluación de esos derechos para revisar si efectivamente estaban garantizados o no. Y adicional a ello, pues obviamente aquellos que evidenciábamos que no se estaban garantizando, que había negligencia o que estaba sucediendo algo, pues reportábamos inmediatamente a ICBF, hacíamos toda la ruta porque además trabajábamos en, digamos que en concordancia o en convenio con ICBF, era una alianza estratégica y eso nos permitía pues poder generar unas activaciones de ruta rápidamente y que el sistema se moviera mucho más rápido de lo que se mueve en un caso normal y natural. Pero ¿cómo lo hacíamos? Y era que digamos que cada una de las escuelas de formación que teníamos deportivas en el Valle del Cauca, en los diferentes municipios, pues tenían su entrenador para baloncesto, para fútbol, para judo, para lucha, para las diferentes disciplinas deportivas, y ahí llegaba la psicóloga a hacer una intervención, donde en esa intervención, pues ella podía evidenciar esos niños cuáles eran, digamos, las falencias que tenían en términos de la garantía de esos derechos. Y teníamos, digamos, varias fases en las que en la primera hacíamos la identificación, en la segunda retomábamos ya el mismo grupo, pero para hacer ya una fase, digamos, de implementación donde el niño pudiera conocer también cuáles son sus derechos y adicional a eso, trabajar con escuela de padres para que los padres también puedan conocer esos derechos fundamentales y que a veces el padre desconoce y piensa que lo está haciendo bien, pero no, y hay que hacer ese acompañamiento también con el padre de familia. Y todo eso lo hacíamos con metodologías de juego y deporte, porque el juego y el deporte nos permiten llegar digamos, a esa profundidad de la temática que queríamos abordar. Entonces, eso es como para contarles un ejemplo en el que poníamos en marcha los objetivos de desarrollo sostenible, poníamos en marcha un talento humano especializado que conocía sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, poníamos en marcha la capacitación a los entrenadores para que los entrenadores también conocieran eso y no violentaran y no ayudaran, digamos, a generar digamos, esa negligencia con los derechos de los niños, pero adicional a eso, estamos trabajando desde la interinstitucionalidad e intersectorialidad. Y no es quedarnos solo en el marco del deporte, cerrados como deporte y nosotros somos aquí solitos, sino cómo buscamos también ayuda de las otras entidades y cómo nos fortalecemos como sistema para que eso suceda a nivel comunitario y a nivel público en términos de deporte de actividad física. Entonces fue una experiencia bastante bonita. La doctora Sandra en aquella época estuvo presente en ese proyecto y nos acompañó y estuvo allí liderando también parte de esto, sabe de lo que estoy hablando. Entonces, hay todas las posibilidades para que las organizaciones lo hagan, ¿sí? En Intercolegiados, cuando estuvimos en el ministerio, lo mismo. Creamos también un área específica para atención a casos de violencia sexual y para hacer prevención y promoción en los diferentes departamentos del país a través de intercolegiados. Entonces, cómo esos chicos que practican el deporte en su colegio y demás viven diferentes acciones desde el mismo colegio por sus compañeros de violencia, de bullying, de muchísimos temas y también, digamos, de violencias sexuales que también se presenta muchísimo en el sector deporte. Y pues gracias a, digamos, todos los talleres de prevención que nosotros hicimos, de promoción, de garantía de derechos y demás, desde Intercolegiados pudimos evidenciar muchos casos y esos casos pues también nos permitieron generar toda una ruta y esa ruta también, digamos, aplicarla o llamar a las demás entidades cuando tocaba y cuando se tenía que activar la ruta. Entonces yo creo que respecto a la pregunta, Sandra, para cerrar, es realmente necesario que todos aquellos que están en los cargos de liderazgo y que pueden tomar decisiones respecto del sector deporte, tanto en el sector privado como en el sector público, porque pues digamos en el sector privado las federaciones deportivas son organismos privados, el Comité Olímpico Colombiano son organismos privados, pues son aquellos que deben tomar las decisiones sobre llevar a cabo acciones que permitan el desarrollo de la libre personalidad de nuestros niños, niñas y adolescentes y garantizar no solamente ese derecho que acabo de mencionar, que es muy importante, sino el resto de los derechos que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces creo que hay muchas maneras y muchas formas, he mencionado algunas de ellas y pues la idea es que es una lucha constante y creo que nos queda como tarea y como trabajo seguir impulsando que esto se haga en los diferentes sectores y en las diferentes entidades donde nosotros estamos. Y lo importante es que todos nos vayamos por el mismo camino, la familia, los organismos deportivos,
para poder salvaguardar la infancia, porque pues eso es lo más importante. Yo leía que, por ejemplo, la FIFA creó una figura que pues es los guardianes, se llama así, guardianes de la FIFA, que de alguna manera hacen un seguimiento para evitar esos abusos o esa explotación a los menores de edad. Entonces, muy importante también que se haga ese tipo de trabajos y también la normatividad, como usted lo decía, Daniela. Hay algo que también me llama mucho la atención y vuelvo con Daniela así rápidamente en cuanto a la edad, para que comiencen a competir, ¿no? Porque dicen que desde muy niños no, para evitar justamente esa presión que hay como tanto de entrenadores, técnicos, padres de familia, la edad puede influir mucho para que empiecen a competir. No sé cómo está en materia normativa en cuanto a esa población infantil o mejor de menores de edad que puedan competir desde qué edad para evitar esta problemática. Bueno, ahí digamos que eso depende de los reglamentos de cada una de las federaciones deportivas internacionales y las federaciones deportivas internacionales entonces, digamos, definen las edades para cada una de las competencias en cada uno de los campeonatos que tengamos, pero hay deportes que son de, digamos, de desarrollo temprano, ¿sí? Entonces, digamos que Ángela, por ejemplo, podría hablar un poco más del tema, pero gimnasia es uno de los deportes que tiene un desarrollo muy temprano. Entonces, en gimnasia, por ejemplo, lo vemos mucho. Y es que, pues, digamos que los gimnastas desde muy chiquitos ya tienen competencias de rendimiento, o sea, ellos a edades muy tempranas ya están compitiendo en edades de rendimiento, entonces, perdón, en competencias de rendimiento. Entonces, claro, ahí se genera toda una presión en ese chiquito porque digamos que así lo estipula la Federación Internacional. Entonces ahí ya tendría que entrar el Comité Olímpico Internacional, tendría que entrar, digamos, otros organismos a revisarlo, a reglamentarlo, a aumentar las edades. Eso cambiaría toda la estructura histórica que tiene ese deporte específicamente en términos del desarrollo deportivo, porque se ha estudiado metodológicamente y técnicamente, y entonces digamos que de acuerdo a las habilidades y desarrollo motriz básico de los niños, entonces tenemos que iniciar muy temprano, porque si no, entonces el niño ya cuando inicia más tarde, por más que quiere y por más que se esfuerce y haga 1000 repeticiones del mismo movimiento, ya no lo va a lograr y no va a lograr la técnica que se requiere, porque es de arte y precisión. Entonces, todo ese esquema estructural de historia y de años, cambiarlo sería muy complejo porque además hay evidencia científica que nos dice que sí, que efectivamente para poder que ese niño aprenda eso tiene que hacerlo muy pequeño y tiene que hacerlo desde la repetición porque es el método de entrenamiento que nos va a facilitar que eso suceda, ¿no? En términos técnicos, hablándolo en términos técnicos. Pero a partir de allí, pues se generan toda una cantidad de, digamos, de presiones, de violencias, de diferencias que implican que ese niño tenga que manejar ciertas situaciones emocionales que puede ser que no esté preparado para ello, ¿sí? Algunos sí, a otros no, a algunos les cuesta, a otros no, y pues lo ideal sería que a ninguno le costara y que ninguno tuviera que pasar por ello, ¿sí? Y que tuviéramos las herramientas necesarias para que eso no sucediera y para que la presión no se generara a tal punto que efectivamente ya se vuelva en una enfermedad o se vuelva en una enfermedad de salud mental, o sea, que ya tengamos una enfermedad mental por esto. Entonces, digamos que si lo hablamos en términos de técnicos metodológicos, pues hay deportes que la exigencia va a dar que sí o sí tienes que entrar en una edad muy temprana, pero hay otros que de pronto te facilitan más que entres en una edad mayor y que puedas tener unos logros y que eso no va a repercutir en eso, digamos en el futuro y en el éxito, como mencionaba Ángela, de llegar a esa medalla olímpica o medalla panamericana o a lo que queramos llegar. Pero digamos que el cambiar toda esa estructura es complejo. Yo pensaría más, y Ángela yo creo que puede ahondar en el tema y tiene mucho más conocimiento porque ha trabajado específicamente en esto, eh, es que más allá de cambiar esa estructura técnica metodológica, es la forma en la que podamos, digamos, generar ese entrenamiento sin generar ciertas presiones y sin sobrepasar los límites. Entonces yo no necesito decirle a un chiquito que tiene que hacer 20 repeticiones y regañarlo 20 veces y gritarle 20 veces porque tiene que lograr el movimiento perfecto, sino que yo tengo que buscar pedagógicamente cómo puedo hacer que él entienda desde el juego, desde el deporte, desde la repetición, que puede lograr hacer el movimiento. Y lo va a poder hacer seguramente, pero sin generar, digamos, ese irrespeto y ese sobrepasar el límite que lo mencionaba Ángela desde el inicio de la entrevista.
Entonces yo creo que ahí hay digamos que una, un reto, hay un reto súper importante que debemos trabajar en las organizaciones y en las entidades, pero que creo más desde la formación, que yo quisiera que pudiéramos darle la palabra a Ángela para que me complemente en esta Claro parte que que sé que sí. lo bien, porque yo consideraría que el cambio de la estructura totalmente sería algo mucho más complejo y que creo que se podría tardar mucho más. Pero si Ángela me puede complementar, le agradecería. Adelante, Ángela. Ok, bueno. Tomemos el ejemplo de gimnasia artística. No recuerdo bien en qué versión de los Juegos Olímpicos fue, si fue para hacia Londres o 2012 o Río 2016, que una, se generó una normativa a nivel de Federación Internacional, a nivel Comité Olímpico Internacional, en el que se ponía precisamente para evitar que el viejo adagio que el que madruga Dios le ayuda o entre más temprano inicie, pues mejor, porque había países, selecciones nacionales específicamente de Europa y de Asia, que las deportistas que estaban representando su país, cada vez eran más jóvenes en edad deportiva. O sea, estoy hablando de menos de 15 años, unos Juegos Olímpicos eh, de verano. Entonces, al ver esta problemática, precisamente se reglamentó que había un mínimo de edad para la vinculación de deportistas a las selecciones nacionales y eso pues generó también a nivel regional, al nivel local, eh, que las reglamentaciones se ajustaran. Incluso como hay edad mínima, pues también en algunos deportes hay edad máxima. Importante acerca de lo que menciona Daniela, pues que efectivamente el tema de la pedagogía, de cómo se puede motivar y orientar a ese niño o niña a esas repeticiones, a esos trabajos para lograr lo que se necesite técnicamente. Pero sí más allá de eso, el tema es que las competiciones están no solamente internacionales, o sea, vuelvo y tomo el ejemplo de lo que podemos encontrar saliendo de nuestras casas y viendo el parque más cercano. Están compitiendo, puede que no estén compitiendo representando a Bogotá, representando a su país, lo están compitiendo. Y en esas competiciones se generan expectativas y no está mal que compitan, pues es un proceso lúdico y es una interacción natural, pero esas expectativas, eh, esos tratos hacia cómo compito, cómo juego, eh, cómo gestiono mis emociones cuando estoy triste, cuando tengo miedo, cuando tengo rabia, frustración, porque no se da lo que yo quiero o por lo que los demás quieren. Y es ahí pues gran parte en donde ocurren las violencias en el deporte, que lejos de ser violencias sexuales, pues son violencias que pueden incluir, de lo primero que es la deserción al deporte, que esa persona ya no quiera ir más con ese entrenador o con ese grupo de compañeros, hasta intentos y hechos de suicidio. Entonces, el tema de cómo tratamos a las personas pues la verdad tiene sus consecuencias desde nuestras relaciones de poder hacia esas consecuencias de demandas, expectativas y tratos hacia esas personas que nos ven como formadores o líderes. No, pues nosotros quedamos con demasiadas dudas y creo que también nuestros oyentes así lo que quedarán porque son demasiados temas y deberíamos tener otro espacio para continuar ampliando y seguir preguntándoles acerca de toda esta gama de cosas que suceden en el deporte y de cuál es la manera correcta de hacerlo y cuáles son las estrategias y las medidas que deberíamos implementar. Entonces yo creo que nos quedamos debiendo como otra sesión, pero por ahora quisiera como pedirles a las dos como que de una manera muy sucinta nos digan cuáles serían esas estrategias que deberían implementar las entidades y las organizaciones deportivas para que la práctica de los deportes para los niños, niñas y adolescentes sean un lugar seguro. Ya Ángela
y Daniela nos han dado puntadas sobre ello, pero quisiéramos así que cada una de una manera muy pequeñita nos dijera como si hacemos uno y dos, con eso podemos avanzar. Entonces, pues, Ángela. Ok, bueno. Em, la primera, y es con base en lo que mencionó Sonia de la formación que se hace salvaguarda de la FIFA y salvaguarda en deporte del Comité Olímpico Internacional, y que no solo se aplica al deporte, sino en los colegios, en Europa, en los diferentes espacios de trabajo de Europa y el mundo se está llevando a cabo. Y es un manual de conducta, un manual en donde se establezca cuáles son los comportamientos que como personas, como deportistas, como líderes, como directivos, como personas en formación, estamos obligados a llevar a cabo. Eso que se espera que nosotros hagamos y que está determinantemente prohibido. Y que allí se especifique cuáles son esas faltas mínimas, leves, graves y ese conducto regular para resolverlos, sabiendo que no se es juez ni parte, porque como a nivel nacional tenemos nuestros entes que se encargan de este tema, pero para que se reconozca. ¿Por qué? Porque las personas no tenemos la misma escala de valores, ni las mismas normas, ni límites de respeto de autoridad. Entonces, yo te puedo hacer a ti, Sandra, un comentario que para mí es sinónimo de amabilidad, de aceptación, pero tú con todo tu derecho te sientes incómoda, no te gusta. Y así fue con un comentario verbal, pero también puede ser con acciones o con omisiones. Y como ese espectro es tan grande, lo mejor es que con estos elementos, con estos manuales de conducta, con estas pautas muy específicas, muy claras de lo que puede ser nuestros tratos al interior de una organización, se limite. Ah, que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, que para mí es perfectamente normal que yo chatee como entrenador con el niño de 12 años por sus redes sociales y que postee fotos con ese niño, con esa persona menor de 18 años en mis redes para promocionarme. Para mí eso es normal y no tiene mala intención. El hecho que sea normal para mí no significa que no esté llevando a cabo una conducta eh, inadecuada, de riesgo, que puede poner en peligro al niño. Entonces, el mejor ejemplo es ese. Puede que no tenga la mala intención, pero es una mala práctica. Entonces, especificar muy bien las conductas que se deben tener, las malas prácticas, y ya pues los temas de conductas de presuntos hechos de pues, delitos, pues están mucho más claras. Pero ahí resumo esa alternativa. Muchas gracias, Ángela. Y pues, Daniela, te escuchamos. Bueno, yo enfocaría mi respuesta en términos de inversión, ya que digamos que todas las acciones que podemos llevar a cabo requieren de un presupuesto y una inversión para poder hacerlo. Entonces, normalmente, por ejemplo, las instituciones lo que hacen es que dicen, bueno, del presupuesto que tengo, ¿qué es lo más importante? Entonces, lo más importante es esto. Entonces, siempre va a quedar de lado toda la parte de generar los espacios seguros, de tener un talento humano capacitado, de tener, digamos, programas específicos enfocados en la garantía de derechos o de orientar, digamos, la participación en los espacios deportivos, de formación deportiva, escuelas de formación y demás, como una herramienta para poder garantizar los derechos y mirar, digamos, esto. Pero todo eso se logra es con inversión. Entonces, si nosotros desde la inversión tenemos un rubro específico y desde la nación y desde las diferentes entidades destinamos recursos para poder trabajar en la garantía de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, pues yo creo que en la ejecución lo vamos a ver reflejado y lo vamos a poder notar. Ángela hablaba, por ejemplo, del manual, el manual de conducta, muy, muy, muy importante la realización, pero ¿quién lo hace? ¿Quién hace eso? Entonces tiene que ser una persona que esté capacitada, que tenga el conocimiento, que tenga, sí, o una organización, y pues si es el Comité Olímpico Internacional el que va a desarrollar el manual para Colombia específicamente o para, pues tendrá que generar un recurso y tendrá que tener un presupuesto asignado para poder invertir y poder generar esto. Entonces yo orientaría que hay que tener recurso de inversión en este tema específico y pues que también a nivel de legislación pues tengamos una normatividad que permita que ese recurso esté, porque entonces también nos vamos a la otra contraparte y es, en el caso de Colombia específicamente, pues dependemos
si nuestro presidente o la persona que llegue allí, o el ministro que llegue, o el secretario que llegue, o el alcalde que llegue, pues quiere hacerlo, ¿sí? Porque claro, tenemos una ley de infancia y adolescencia donde están todos los derechos y es una garantía de derechos, pero aparte de eso, pues muchas veces no, eso no se lleva a cabo, ¿sí? O sea, lo tenemos allí, está en el marco y es un marco, digamos, jurídico y legal, pero no específicamente dice la ley que debería destinarse un recurso de todas las entidades y organizaciones para que se puedan ejecutar acciones relacionadas con, ¿sí? Sino que vamos directamente solo al recurso y el presupuesto que tiene ICBF. Entonces, lo orientaría desde ahí, desde la experiencia que yo tengo en la gestión y la administración del deporte a nivel público. Bueno, no, pues como decíamos hace un rato, creo que nos quedamos debiendo una siguiente sesión para seguir desarrollando todos estos temas que tienen mucho que ver, tienen todo que ver con los derechos humanos, específicamente de los niños, niñas y adolescentes, y cómo también traspolar eso como a las entidades de institución superior, a las universidades, ¿no? Que es lo que nos interpela a nosotros. Y bueno, pero eso ya es un tema adicional. Muchas gracias entonces, Ángela, Daniela, por haber estado con nosotros. Como lo decía Sandra, pues personas que tienen la experiencia, han estudiado al respecto y tocar este tema tan álgido, tan preocupante como ese abuso, esa presión a los niños y a los adolescentes en el deporte. Bueno, vámonos con noticias, Sandra, que tiene que ver con el conversatorio que realizamos a final los viernes, el último viernes de cada mes, ¿no? Es un conversatorio que va a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con los actores armados. ¿Quiénes son los actores armados que negocian con el gobierno de Petro? Dos invitados muy importantes que saben del tema, Kile Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Response, y Teófilo Vázquez, que es sociólogo, investigador y asesor de El IPASUD. Entonces, el viernes a las 4 de la tarde es este conversatorio en el patio de publicaciones, de la sede de publicaciones de nuestra Universidad Distrital. Hecha entonces la invitación, nos despedimos, Sandra, feliz noche y bueno, el próximo miércoles nos volvemos a escuchar de 8 a 9 de la noche. Bueno, feliz noche, Sonia, una semana supremamente movida con muchos eventos del IPASU. Y es feliz noche para todos. Chao, chao.